nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También quiero darle las gracias. Después que yo dije esta palabra me acordé. La mamá de Milagro estuvo de cumpleaños ayer. Vaya todo lo bueno, todo lo puro para doña Olga, quien está cumpliendo 90 años. Así que, como le dicen a Milagro, maja, muchas felicitaciones para doña Olga. También quiero darle las gracias al grupo del programa Óptica de Mujer, que me estuvieron entrevistando el miércoles. Gracias por el martes, perdón. Gracias por esas iniciativas, esas preguntas. Me encantó, me sentí cómoda con las preguntas que me hicieron. Ocelia Guevara y su comitiva de mujeres. Así que gracias por esta invitación. Dios le siga y le continúe bendiciendo. Es todos los martes que se transmite Óptica de Mujer. Busque la página en Facebook de Óptica de Mujer. Me voy con la frase para luego de los comerciales continuar con el programa y estaremos hablando con el pastor Luis Carbonell. Cada persona cosecha lo que siembra. ¿Qué tú estás sembrando? Esa pregunta debe de hacértela. ¿Qué tú estás sembrando? Luego de la pausa, continuamos. Gracias por estar ahí en casita disfrutando de tu programa Rompiendo los Límites con Jesús. Pastor Luis, salude al pueblo de Barahona con las 35 cámaras por fe. Aleluya. Gracias, Aurín, por esta invitación. Verdaderamente me siento honrado de estar en este canal y en este prestigioso programa Rompiendo los Límites con Jesús. Los límites están puestos para que los rompamos, pero con Jesús. Porque cuando rompemos los límites sin Jesús, las consecuencias negativas no se hacen esperar. Así que me siento honrado en este día, en esta mañana, estar aquí en este lugar junto con Martínez, que siempre se esmera en sus atenciones. Aurín, hoy Dios me inquietó hace unos días para tratar este tema aquí en este prestigioso programa y en la casa de esas personas que nos están ahora mismo sintonizando. Es hablar de tres pilares importantes que debe tener no tan solo el creyente, sino todo hombre debe tener tres pilares de gran trascendencia. Y para conocer esos tres pilares que exhibió nuestro Señor Jesús, vamos a entrar a lo que en materia, basado como texto central, lo que es Juan 13:3. En Juan 13:3 está lo básico para lo que vamos a ver a través de la palabra, llevado por el Espíritu Santo en este día. Dice perdón, Pastor Luis, que esos tres pilares son las tres características. Tres características. Okay. Tres características que debe tener todo creyente, principalmente, no todo creyente, todo hombre debe tener. Y Jesús las exhibió y las enseñó muy bien. Muchas cosas que nuestro Señor pudo vivir y resistir y tener éxito, dependió de este conocimiento, de este entendimiento. Porque uno de los grandes problemas que tiene el hombre es cuando no entiende y cuando no sabe. Cuando el hombre no entiende, no sabe, se apodera de nosotros la ignorancia. Y la ignorancia puede trabajar de dos formas diferentes. La primera es no saber la cosa, acéfalo, no sabe nada. Y la segunda ignorancia es lo que sabe no es lo correcto. Y podríamos enmarcar una tercera, si cabe, es algo que sabe pero que ya caducó. La primera sería de las problemáticas que tenemos nosotros como personas, como ente y como creyentes dentro de la iglesia, es ignorar las cosas. Segundo, saber algo, pero lo que sabemos no es. Tercero, lo que sé ya caducó. No quiere decir que no sea bíblico, pero el uso del mismo o de la misma caducó. Para entender esto, le voy a poner un ejemplo sencillo. Usted puede tener la cédula vieja,
La cédula vieja tiene todas nuestras informaciones, pero cuando va a una entidad bancaria a mover algo de curso legal, te dicen que la cédula no funciona. Tiene tus datos, es cédula, pero ya caducó. Hay otra cédula vigente que es la que funciona. A veces conocemos algo, es bíblico, pero el uso no es para este tiempo, es lo que quiero decir. Y esos tres elementos inciden en que no alcancemos y no nos manejemos desde la óptica de estos tres pilares o estos tres principios. Juan habla lo siguiente, en el Evangelio de Juan 13, dice lo siguiente: Jesús tenía todas las cosas en sus manos, y esas cosas que él tenía en sus manos fue porque el Padre se las entregó. Lo segundo que Jesús sabía era de dónde había salido, y lo tercero, que una vez terminado el proyecto, regresaba al lugar donde había salido, él volvía al Padre. Podemos ponerla en el orden para poder desarrollar el tema y digamos, Jesús sabía de dónde había salido, sabía que todo lo que tenía en sus manos se lo había dado el Padre, y tercero, una vez terminado el proyecto, al Padre regresaba. Él sabía estos tres conceptos, y estos tres conceptos le permitieron y nos permiten a nosotros, como creyente y como ente en una sociedad con problemas, con dificultad, poder entrar, desarrollar y salir con éxito. Pero para eso debes conocer lo que Jesús conocía. ¿Saben qué Jesús sabía? Lo primero, vamos a invertir el orden para poder entenderlo. ¿De dónde había salido? Cuando no conoces de dónde vienes, entonces muy difícil, al no conocer tu origen, pueda definir lo que tienes y hacia dónde vas. El reconocer de dónde vienes va a permitir que te dé un sentido de propiedad, de ubicación. Te da un sentido de origen. Hay un origen y como vengo de ese origen, voy a rendir, voy a funcionar, voy a gestar conforme de donde vengo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando no entendemos que venimos de Dios, entonces estamos fundamentados en orígenes que no son primero que Dios. Me voy a explicar. Cuando usted viene de una familia, de un sector, de un ambiente, de una ciudad, de una región, esa región, ese sector te marca y vas a actuar y vas a funcionar y vas a estar conforme a cómo te formó el lugar. Entonces, cuando no entiendes que tu origen es de Dios y que de Dios viene, todo lo que te haya formado tendrá incidencia en tu vida. Por eso es que Jesús, aunque nació en un pesebre, aunque nació con una situación específica, desde su origen, ya que tenía un padre adoptivo llamado José, y venía de unos hermanos, medios hermanos, biológicamente hablando, él por encima de eso sabía que él venía del Padre. Cuando el hombre y el creyente sabe que no importa el origen de donde venga, del sector que venga, de la familia que venga, de las situaciones de donde haya salido, de la economía, no importa, de salud, de vivenciar donde tú hayas venido, debes saber que a pesar de que esa parte es cierta y es verdad, no puede afectarte porque tú vienes de Dios. Jesús sabía que Él venía del Padre por encima de cualquier cosa que esté viviendo, que haya vivido y que hayan sido sus orígenes biológicos o físicos. Él sabía que su origen era del Padre. La iglesia viene de Dios. Usted que me está viendo, creyente, viene de Dios. La parte geográfica y biológica es simplemente el medio que se utilizó para manifestar lo que venía de Dios. La iglesia salió de Dios. Cuando Jesús dijo, y en esto edificaré mi iglesia, soltó la semilla, la primera semilla, que fue el simiente, la naturaleza, para que entre en el embrión de la naturaleza humana, para que se desarrolle lo que hoy somos.
Por lo tanto, si la iglesia salió de una palabra de Jesús y Jesús es el que nos conecta con el Padre, la iglesia viene del cielo. La iglesia viene con una naturaleza divina. Por lo tanto, lo que la iglesia pueda estar viviendo en los diferentes periodos, en los diferentes momentos históricos, no va a cambiar su origen de donde Él vino. Por eso Jesús podía entrar en situaciones críticas porque sabía su origen. Muchos problemas que tiene la comunidad, no tan solo creyente, sino secular, es cuando no sabe de dónde viene. Desde que te mueven una tecla, desde que te tocan una parte, e inmediatamente responde, y no debes responder conforme al origen natural, sino al origen divino de donde viene. Por eso él tenía esa capacidad de decir, yo sé de dónde vengo, no importa de donde tú digas que yo soy, del barrio que vengo, de la clase social, de la cultura, de la raza, de la nación, del color, no importa de donde tú vengas, de donde tú quieras hacer énfasis que yo vengo de un lugar más allá, vengo del mismo Dios. Y esto hay que saberlo. Cuando un hombre, una mujer de Dios sabe que su origen no depende de las circunstancias, sino de aquel que lo creó, aquel que te creó a su imagen y semejanza, entonces hay una seguridad porque sabe quién lo hizo y de dónde vino. Pastor Luis, esto me trae a recuerdo la palabra de Dios que dice, desde el vientre de tu madre te formé, te elegí, porque Él fue que nos eligió primero. Él no ve como productos terminados. Amén. Por eso, hoy en día, tu identidad viene relacionada desde que tú caíste, desde el primer segundito que entraste al vientre de tu madre, ya Dios te tenía predestinado. Tenemos que saber cuál es nuestra identidad ante cualquier ataque del enemigo y cómo venimos conjuntamente con Cristo a ayuntar. Y sabe, yo me voy un poco más arriba. Antes de entrar al vientre de la madre, ya Dios había hecho escogencia de nosotros. Dice que antes, desde la fundación del mundo, ya Él nos había escogido en Cristo Jesús. Y es maravilloso saber que el estar aquí y el estar en esta posición, es más, le voy a decir, el haber abierto el corazón para recibir a Cristo como tu Salvador, depende que ya Él te había escogido antes. Por eso le dice al profeta, yo te escogí antes de que todo esto sucediera. Entonces, cuando tú conoces que tu origen es de Dios, cuando tú sabes que Dios fue que te escogió y que viene de Él, ninguna circunstancia diferente te puede hacer cambiar y variar al lugar de donde vienes. Por eso es que la palabra eclesía en su original quiere decir hacia afuera, sacado hacia afuera. ¿De dónde fuimos sacados? Fuimos sacados de los lomos del Padre hacia afuera para poder gestar en este tiempo. Así que no permita que ninguna circunstancia, ningún evento que pueda estar viviendo vaya a lacerar, vaya a dañar lo que ya Dios hizo y lo que Dios te escogió. Oye, esto es una verdad tan grande. Dios nos escoge y luego nos forma. En Génesis hay dos partes. Y nos creó Dios a la imagen y semejanza, varón y hembra nos creó Dios. Pero después dice en el mismo Génesis, y nos formó. Quiere decir que hay dos momentos, el momento en que te crea como espíritu y el momento en que te forma como materia. Por lo tanto, la escogencia de Dios para ti no fue en este plano, sino en el plano espiritual, antes que todas las cosas hayan sido formada, y eso le da a uno una seguridad y le da una identidad clara para que ninguna situación te pueda mover, para que ningún evento vivencial, circunstancial te saque de donde tú vienes. Si estás viviendo momentos difíciles, si estás viviendo en situaciones donde te sientes desaprobado, donde no te sientes amado, donde no te sientes correspondido, enfócate de dónde vienes. Enfócate que tú vienes de Dios. Jesús sabía que Él venía del Padre. Así que no importa lo que la gente diga, tú vienes del Padre. Aleluya. Amén. Vamos a una pausa, papaín, ¿verdad? Vamos a la pausa. Luego de la pausa continuamos con el pastor Luis Carbonell y este tema tan interesante,
como lo es las 3 características. Sí, empezamos la primera, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Y usted viene de Dios. Y usted viene de Dios. ¿Eres Luego, creyente? ¿Recibiste a Cristo como en tu corazón? Eso indica que usted viene seguro de Dios, no de las circunstancias. amén. Luego de la pausa continuamos con las otras características. Gracias por seguir en sintonía con nosotros en tu programa Rompiendo los Límites con Jesús. Recordarle que de ISA, Centro de Belleza, tiene un programa especial para todo este diciembre, con buenos tintes y corte. También tiene una creatina muy buena, me la aplicó y yo estoy muy feliz con este nuevo look que me ha dado de ISA. Así que, Pastor Luis, continuamos con las características de Juan 13:3 y ya dijimos una, ahora vamos con la siguiente. Ok, estamos hablando de 3 pilares, 3 características importantes que todo creyente, que todo ser humano debe tener para poder alcanzar por lo cual está aquí en la tierra. A veces uno se pregunta, hay gente que tú le preguntas, ¿qué tú haces en la tierra? Y te dicen comer, vivir y más nada. Usted vino y está en este lugar porque Dios te trajo con un propósito. El asunto es que sepa cuál es el propósito, que puedas definir por la razón que estás en la tierra, por qué tu papá y tu mamá ese día se juntaron biológicamente y saliste. ¿Sabe? Conociendo estos principios podrás llevar y vivir una vida exitosa. No estoy diciendo una vida sin problemas, porque la gente cree que no tener problemas es tener éxito. No. Es tener éxito aunque hayan problemas, aunque las situaciones sean adversas. La Biblia contempla y dice que tendremos aflicciones en el mundo y está hablando de los problemas o las cosas contrarias a las positivas. No te vas a librar, cristiano no te vas a librar, pero tienes que conocer estos principios. Y el primero que hemos hablado es de dónde vienes. Ya sabes que si eres creyente, que si has recibido a Cristo como tu Salvador personal, es porque vienes de Dios, viene de los lomos de Dios. En Cristo Jesús estaba envuelta la iglesia y cuando Él vino a instalar ese proyecto y usted es parte de ese proyecto, por lo tanto no es parte de la situación, usted está envuelto en la situación, pero la situación no está en usted, usted está para resolverla, porque es la salida de Dios a lo que estamos viviendo. El segundo pilar o la segunda característica, Aurín, que estamos manejando, es que dice que Él lo tenía todo, porque el Padre le había entregado todo y ese todo lo tenía en sus manos. Jesús, a pesar de lo que iba a vivir en su apresamiento hasta en su, llamémosle, su sacrificio o fusilamiento que le iba a dar el hombre, todo lo que él iba a transcurrir, por donde iba a cruzar, él sabía que tenía todo en sus manos porque el Padre se lo había dado. Y una situación importante es saber que todas las cosas que usted y yo necesitamos para que se cumpla el plan, el propósito por el cual Dios nos creó y nos colocó en este plano, en este tiempo, lo tenemos a disponibilidad. Está en nuestras manos. Efesios es contundente. La iglesia vive pidiendo lo que tiene, una situación, y la mayor de ellas no es Satanás, no es el diablo, hermano. Él hace su trabajo, pero en la iglesia la que tiene incidencia es el desconocer las cosas. Y en Efesios habla claro y dice que nosotros no es que seremos, hemos sido bendecidos con toda bendición. ¿Con cuánta? Con toda bendición. En los lugares celestiales por el Padre a través de Cristo Jesús. Lo que Jesús tenía, que el Padre le había entregado, Él voluntariamente y en la cruz del Calvario, y ahora
juntamente nosotros sentados con Él, porque la iglesia está sentada juntamente con Cristo Jesús a la diestra del Padre. Todo lo que Él tenía en Juan 13:1, en Juan 13:3, ahora lo tenemos nosotros. Pero cuando usted vive pidiendo a Dios, Dios dame lo que ya tengo, entonces ¿cómo Dios te lo puede dar? No es asunto de darte, es asunto de entender. Y lo segundo es, ¿para qué lo quieres? Pastor Luis, ahora que usted menciona eso, yo quiero acotar esto. Usted sabe que hay personas que, un ejemplo, le piden que ore por una persona. Yo he escuchado muchos cristianos repitiendo la misma oración. Si tú le pediste, dice la palabra de Dios, dice, pedí sin cesar. Pero si yo le pedí a Dios con fe ahora por la salud de alguien, cuando yo vuelva a orar, ya sea dentro de media hora o al otro día, por ese mismo caso, por ejemplo, ya sea por una persona, yo lo que tengo que dar gracias porque tengo que ver por fe lo que yo pedí. ¿O estoy mintiendo, Pastor Luis? Porque ese era un tema de discusión entre dos pastores los otros días en un programa que yo estaba viendo, de que a los cristianos les gusta mucho repetir. Un ejemplo, yo pido para que la bendición de Dios esté hoy en tu casa. Tú estás pidiendo porque tú quieres renovar tu casa, Dios, y que empiezas a pedir por eso. Okay. Pero dentro de poco rato, vuelve y ora. Yo te pido que, o sea, que el pastor hablaba y decía que uno no debe de pedir lo que ya pidió, sino dar gracias, viéndolo como por hecho, lo que tú pediste. Sí, orar por eso, pero dando gracias, como que ya lo recibiste, como que lo estás recibiendo. No sé si me entiende la idea. Bueno, es un tema bien amplio y podríamos incluso tener otro programa para poder hablar un poco de lo que es en sí la oración. La oración es un acto de fe, pero es un acto de fe inteligente. La oración no puede ser guiada por tu necesidad. La oración es guiada por la voluntad de Dios. Amén. Entonces, cuando usted ora en la voluntad de Dios, entonces esa voluntad de Dios se va a manifestar en la vida suya y en la vida de los demás. Y te pongo un ejemplo rápido. Quizás está orando por alguien porque tiene muchas deudas. Y está orando a Dios para que Dios le ayude a pagar las deudas porque esa persona tiene muchas deudas. Pero el problema original de esa persona no es la deuda, es la compra. Entonces, donde tienes que orar no es realmente para pagar la deuda. Ok, vamos a pagar la deuda. Vamos a orar para que Dios te ayude, Dios te sane, Dios te libere de la compra compulsiva, porque eso es lo que te tiene en deuda. Porque si te pagan la deuda nuevamente y no se resuelve el problema original, entonces vas a volver a crear una deuda más grande que la que tenía. Entonces mi oración como hombre de Dios por tu vida no es para que te paguen la deuda como primer principio, sino para que tú dejes de ser una mujer de compra compulsiva y te sanes de las deudas. Entonces, cuando tú no tienes una revelación, cuando tú no tienes una dirección de Dios y empiezas a orar por las deudas, Dios te dice, yo la quiero sacar de las deudas, pero primero tengo que liberarla de las compras compulsivas, porque si le quito esta deuda, la próxima va a ser el triple más grande que la que tiene. Así que vamos a dejarla ahí con la deuda hasta que aprenda que su problema no es las deudas, sino las compras. Entonces, todo esto lo podemos manejar en un programa. Wow, muy interesante eso, porque hay personas que viven orando, Señor, yo te pido y te prometo que... Te voy a dar otro ejemplo. Señor, sana a fulana que está enfermo. Mira, Señor, aquel problema. Mira lo otro. Pero cuando te va a la casa y ve cómo come, comiendo gordo de puerco, comiendo su mondongo a las 3 de la mañana, no tiene que ver para meterse una taza de café a las 10 de la noche. Entonces su problema no es de salud, su problema es de gula. Recibe, Aurín. Estoy orando a Dios para que lo sane de un problema de diabetes y no suelta el azúcar. Recibe, Aurín. Aleluya, Dios te está hablando. Dios me está hablando. Te das cuenta que la oración es un acto espiritual divino, pero es inteligente. Wow, me habló Pastor Luis. Ayer a las 12 de la noche me comí un dulce de ajonjolí y una mujer diabética. Así mismo, entonces ahora quiere que el pastor ayune y se aparte contigo para que el Señor te regule el azúcar. Y el Señor lo que te está diciendo a ti,
Deja de comer dulce de ajonjolí a las 10 de la noche. Es más, deja de comer dulce que no te conviene. Amén. Amén. Recibe, Aurín, recibe. Okay. Volviendo nuevamente al tema, pero al qué, tema. Qué interesante que... Podríamos hacer un programa hablando específicamente de lo que es... ¿Sabe qué, Pastor Luis? Vamos a hacer un programa antes de terminar el año con lo que tú no quisieras que se repitiera en el año que viene, lo que hiciste mal para entrar en una vida espiritual sana. Vamos a hacerlo antes de que termine el año. Te voy a dar una pizca, un principio de lo que va a ser eso. Amén. Para que pueda tener. ¿Quieres saber cómo va a ser el año que viene para ti? Sí. Yo te puedo decir con facilidad. No tengo que ayunar, ni apartarme, ni es adivinanza. El año que viene será para ti conforme a lo que sembraste en este. Amén. Porque tú dijiste que nadie puede cosechar lo que no siembra. Así mismo es. O sea, si tú no sembraste, si no te preparaste, si no pusiste las condiciones, no espere que lo que no pusiste en el patio lo puedas cosechar. Amén. Así que si usted quiere saber cómo va a ser el año que viene para usted, depende de la siembra que haya hecho en este. Vamos a hacer ese programa con el Pastor Luis, su hijo, que es un conocedor de la palabra. Vamos a que la gente entre en el año que viene sin deudas, porque van a tener una persona que va a estar hablando de eso, que es Frank, y la oración con el Pastor Luis y interactuando con su hijo. Ya te comprometí a ti, a Frank, para que vengan a hablar, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, Pastor Luis. Claro que sí. Entonces, con esto del COVID, mucha gente, un cambio de gobierno, mucha gente fuera de su trabajo ya, o sea que debemos de empezar a limpiar nuestras situaciones para que el año que viene no entre mejor. Pero ese no es el tema de hoy. Amén, el amén. tema de hoy es Juan 13:3. Okay. Juan 13:3. Perfecto. Entonces, volviendo a los pilares, lo primero es que saliste de Dios. Usted no salió del Big Bang, usted no salió de un mono, usted salió de Dios, hermano. Y si usted salió de Dios, salió de lo bueno. Cada vez que la situación que está viviendo te quiera enfocar en el vivir, en el momento, enfócate de dónde saliste. Y de ahí no sale nada malo de Dios. Lo segundo es que Dios te lo entregó todo, que está en tu mano. Deja de pedirle a Dios por lo que tienes. Vive Dios, bendíceme, Dios, ayúdame, Dios, aquello. Ya Dios te bendijo en todo, en Cristo Jesús. Usted lo que necesita es saber manejar la bendición, los principios, los códigos de la Biblia que te hacen activo, que te hacen positivo, que te hacen productivo. Necesitas saber conducirlo y manejarlo. Pedirle a Dios iluminación de la revelación, que es Cristo. Eso es lo que necesita la iglesia. Pero lamentablemente, lo digo muy lamentablemente, nosotros los pastores estamos preparando una iglesia que está sentada para cuando venga Él en la nube e irse al cielo. Y mientras está haciendo aquí no está haciendo nada. Ha cogido el diamante, ha cogido lo productivo y lo ha sembrado. No está produciendo. La iglesia está en la tierra para producir. Si no, Dios te hubiese matado el mismo día que recibiste a Cristo como Salvador. Por eso tú estás en la tierra. Dios te lo dio todo, tú lo tienes todo. Lo que necesitas es saber y manejar ese todo a través del conocimiento de Dios de lo que hoy ya tienes. Y dejar de pedir lo que te fue dado por gracia. ¿Quiere que se manifiesten las bendiciones? Manéjate los principios de Dios. Jesús podía pedir, cuando lo apresaron, cuando le dieron la bofetada, cuando lo llevaron al patio de Caifás, él podía pedir millares de ángeles, pero él sabía que ese no era el propósito. El propósito era que él fuera a la cruz para que hoy usted y yo estemos sentados juntamente a la diestra del Padre con él. Y lo tenemos todo porque yo tengo toda bendición. Lo que necesito es que esa bendición se manifieste en este tiempo. Y sabes, todo va a depender para lo que quiera la bendición. La quiera para tu jactancia, la quiere para llenarte, o la quiere para expandir el reino de Dios y su justicia, y para que muchos no se pierdan. Quiere para combatir el hambre, para combatir la necesidad. ¿Para qué quiere que la bendición que ya tiene se manifieste? Porque a veces Dios nos trata como niños que es muy parecido al esclavo, que todo es nosotros, pero no lo puede soltar. Porque el que nos lo suelta, el uso no es el correcto. Y vamos al tercer pilar.
Vamos, sí, pero creo que vamos a unos comerciales, pero quiero decir esto antes de que vayamos a los comerciales. Hablando, Pastor Luis, usted de las cosas de que Dios te hubiese arrancado, si ya Él lo hubiese determinado. Yo estaba escuchando unas personas y estaban hablando de ese tema, de que en cada familia Dios puso a alguien, a todos los puso, y es para jugar un rol en la familia. Claro. Yo me preguntaba cuál era mi rol en la mía, y me acordé de la muerte de papi, que cuando el día anterior de papi morir, papi me dijo a mí, Aurín, yo lo que quiero es que Dios me perdone todos los pecados que yo haya cometido. Y yo le dije, díselo, Él está aquí, Él te está oyendo. Le digo yo a papi esas palabras. Y papi empezó a llorar y a hablar con Dios. Y orábamos en ese instante, que fue la última vez que hablé con él. Y me acuerdo que le dije a Esther, mira, hoy se muere papi. Y Esther me dijo, ¿por qué tú me dices eso? Digo yo, porque este momento de santidad, Dios lo va a agarrar para salvarlo. Y yo oye, yo sentí la presencia de Dios tan grande que eso me dio una paz para yo entender la muerte de mi papá. Y se lo dije a Esther, y teníamos 18 días que no dormíamos. Y ese día, Pastor Luis, dormimos las dos en el hospital, en la Plaza de la Salud, nítido. Cuando nos despertamos al mismo tiempo, vimos que papi estaba como, todo había cambiado su rostro y todo, ya estaba, el corazón le estaba ya había muerto prácticamente, y salimos corriendo a buscar los doctores. O sea, Dios tiene tanto cuidado de nosotros, que hay cosas que nosotros no entendemos, y para qué nacimos, y para qué Dios nos puso en esta familia, y no nos puso en otra familia. Es que Dios desde antes de la fundación del mundo, ya tenía destinado tu vida en X familia. Fíjate que nosotros podemos elegir nuestros amigos, pero no nuestra familia, porque eso viene ya desde arriba, Pastor Luis. Amén. Así que vamos a la pausa. Luego de la pausa vamos con la última característica de Juan 13:3 y el Pastor Luis Carbonell. Bueno, continuamos con el Pastor Luis, este tema tan interesante que nos trajo en el día de hoy. Pastor Luis, ¿continuamos? Bien, estamos viendo tres pilares, tres características importantes que nuestro Señor Jesús nos enseña en Juan 13:3. La tercera característica es que Él sabía que al Padre volvía. La primera característica es que el Padre se lo había dado todo. La segunda, que Él había salido del Padre. Y tercera, que una vez terminado el proyecto, al Padre volvía. Estas tres características usted debe de conocerlas, porque las tres tienen incidencia en su vida. Veamos esta tercera. Jesús sabía que una vez terminado el proyecto, Él volvía al Padre, porque del Padre salió, el Padre lo dotó de todo lo que herramientas que Él necesitaba, y que cuando concluyera, Él volvía nuevamente a su origen, que es a la diestra del Padre. Usted está en la tierra para llevar a cabo, para ejercer, para gestar algo que Dios diseñó. Hay un diseño divino el cual se debe cumplir en tu vida como creyente. Por eso dice que Dios tiene planes, y esos planes que Él tiene para nosotros, para ti, para mí, para la iglesia de Barahona, para la iglesia tal, de manera individual, como familia, Dios tiene planes que nosotros ejecutemos, pero en un propósito. No son planes al azar, sino planes que están ligados a un propósito que se llama el propósito eterno. ¿Qué es el propósito eterno? Simple y llanamente, el propósito eterno fue aquello que el Padre y el Hijo, antes que todo existiera, se pusieron de acuerdo. Dijeron, vamos a desarrollar esto, e hicieron un programa, e hicieron un guión de todo lo que ha de acontecer, porque Él todo lo conoce. Y en ese propósito eterno, fijaron que Jesús
iba a venir, que Cristo iba a venir encarnado en Jesús, por eso Jesucristo, y que iba a morir en la cruz, y que ese propósito eterno se iba a cumplir, y que nosotros íbamos a ser partícipes del mismo. ¿Qué nos hace partícipe del propósito eterno? Nos hace partícipe de la cruz. Él nos involucra en la cruz para que seamos también estelares junto con Él de lo que es el propósito eterno. Quiere decir que usted no está en la tierra para pasar trabajo. Usted no está en la tierra para vivir de una manera indecorosa. Usted está en la tierra para que sea partícipe del propósito eterno de Dios, pero necesita saber en el entorno, como tú acabas de decir, en la familia, en el sector, en el matrimonio, donde trabaja, cuál es el rol que Dios te tiene, que Dios preparó, el plan que Él preparó para que tú desarrolles en el propósito eterno, en el lugar donde Él te asignó. Dios te asignó un lugar. ¿Cuál? La familia que tiene, el barrio que tiene. Entonces, Señor, necesito que me reveles, necesito que me dé la iluminación, necesito que me ayude para que yo pueda saber por la razón que estoy en la tierra, porque cuando vaya a donde ti, no quiero que nada de lo que tú asignaste que yo hiciera se quedara. Entonces, el saber, Aurín, amigos, hermanos que me está viendo a través de estos medios, el usted saber, primero, que usted salió de Dios. Segundo, que usted no tiene que estar por ahí mendigando lo que ya tiene o pidiéndole a Dios que le dé lo que ya Él le dio. Que usted lo que necesita es ser un entendido, un conocedor de los principios que le fueron entregados, que le fueron otorgados a través de la cruz en Cristo Jesús, que venció la muerte, que venció la tumba, que fuimos levantados juntamente con Él por el Padre y que estamos sentados a la diestra junto con Él. Oye, tú estás junto con Él, sentado a la diestra, y que esa posición te lo da todo para que puedas ejercer el propósito eterno, para que entonces cuando todo concluya, vuelvas al Padre. Jesús lo sabía. Y con esto quiero cerrar. Jesús tiene esta palabra antes de lavarle los pies a los discípulos. El momento que iba a suceder era del lavatorio de los pies. Ahora, el lavatorio de los pies, uno lo ve muy sencillo, lo ve sin mucha complicación, pero para un judío era algo de impacto, porque el lavatorio de los pies no lo hacían los dueños de la casa. El lavatorio de los pies lo hacían los sirvientes, los esclavos, y no todo sirviente. Era el sirviente que no sabía hacer nada, ya sea por vejez, por enfermedad o por cualquier situación, que para que haga algo lo ponían a lo más bajo o lo más pequeño, llamémosle, lavarle los pies. Jesús está diciendo, yo no tengo problema. Yo no tengo problema en dejar mi trono, en dejar mi posición, porque yo sé algo. Yo sé que salí del Padre, yo sé que lo tengo todo en la mano. Cuando un hombre de Dios sabe que lo tiene todo en la mano, no tiene que estar pretendiendo, ni exhibiendo, ni diciendo lo que tiene, hermano, porque yo sé lo que yo tengo que tú tienes. ¿Sabes por qué yo sé lo que tú tienes? Porque fue lo mismo que Cristo me dio a mí, te lo dio a ti. Él nos dio todo para que se cumpla el propósito eterno de Él en nuestras vidas. Así que Él sabía, Jesús sabía quién Él era, lo que tenía. Por eso no tuvo problema en lavarle los pies a sus discípulos. Cuando un hombre sabe de dónde salió, sabe lo que tiene y sabe dónde va, no tiene problema en humillarse, no tiene problema en ocupar posiciones, no tiene problema en que no lo mencionen, no quiere estar brillando, no quiere ser la cadenita de oro, no quiere ser el que más suena. ¿Sabe por qué? Porque no necesita eso. Eso está hoy, mañana se va, pero lo eterno se queda. Amén. Y Jesús sabía de dónde Él había venido, sabía que todo estaba en sus manos y sabía que una vez terminado el proyecto, al Padre volvía. Y eso es importante, que tú lo sepas, que tú lo manejes y que lo apliques en tu vida y no estés pidiendo lo que tienes y no andes desorientado sin conocer tu origen.
Y sepa que una vez que esto termine, regresa a quien te asignó aquí en la tierra. Sea Cristo glorificado. Amén, en este aleluya. tiempo. Papá, ya terminamos, ¿verdad? Nos faltan 4 minutos. Aleluya. Pastor Luis, vamos a hacer una oración por todas aquellas personas que están enfermos del COVID-19 y han perdido su familia. Una palabra de aliento en fe, en oración. Aleluya. Bendito sea Cristo Jesús. Sabemos que estamos siendo afectados. Y dice la palabra que se levantó un viento contrario que quería partir la yola, quería partirla. Y Jesús estaba durmiendo en el cabezal. Y yo sé que en este tiempo hay situaciones en las vidas y en las familias que quieren partir la yola, que ha agotado todos los recursos y todos los medios. Pero Dios te dice en este momento que Él está en tu yola, Él está en tu barca. Despierta a Jesús. Si eres cristiano y la situación, la condición, el año difícil, la pérdida que has tenido te ha enfriado, despierta a Jesús. Dile, Jesús, despierta en mi vida porque perezco y necesito tu ayuda. Así que en este momento levanto la oración, levanto el clamor por todas las casas donde los vientos son contrarios, donde han sido golpeados, donde han tenido pérdida, donde han habido bajas, Señor, para que tú en el nombre de Cristo Jesús los levante y traiga la calma y la paz en medio de la tormenta y en medio del vendaval. Que lo que está viviendo te haga más dependiente de Dios y no de los hombres, aleluya, ni de las circunstancias. Que tu dependencia venga del cielo. Dios te dice, lo que está viviendo es para hacerte más dependiente, para que sepas que aún el suelo que pisa, donde transcurre, no es tuyo, es movible, pero yo soy inmutable, yo soy el Dios, aleluya, que no cambia. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ten misericordia de nosotros y de aquellos que están pasando momentos difíciles con esta pandemia, con las pérdidas que se han dado. Sabemos que tu Santo Espíritu, aleluya, nos socorre en todo momento. Gracias a Dios, gracias porque sabemos que tú nos amas, que tú nos quieres y que tú nos das consuelo y que tú nos tienes entre tus manos y tus brazos. Señor, tómalo como la gallina toma su polluelo, tómalo a ellos en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por su sintonía. Dios le continúe bendiciendo. Dígale bye bye a las cámaras. Adiós.